Rebobina, rebobina ya. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la clase de reproducción y estábamos diciendo que la reproducción es el traspaso de material genético desde las células madres a las células hijas. Y estas células madres pueden generar desde organismos unicelulares, que son los más simples, hasta organismos complejos como los seres humanos, que están compuestos no solo por células, también por tejidos, órganos, hasta formar un organismo más complejo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que existen diferentes tipos de reproducción y en esta clase en particular nos vamos a preocupar de un tipo de reproducción que es la sexual. ¿Y qué características tiene la reproducción sexual? Bueno, la reproducción sexual genera descendencia mediante la fusión de gametos. ¿Qué son los gametos? Son células especializadas en el traspaso de información genética desde madres a hijas, ¿de acuerdo? Y en particular en humanos tienen la característica de que son células haploides. ¿Qué significa que sean células haploides? Que en lugar del resto de las células, que son diploides y que tienen todo el material genético completo que necesitan, estas células haploides contienen la mitad de ese pool genético. Entonces, su otro par se le aporta a su célula opuesta. En este caso, vamos a ver que esas células haploides de las que estamos hablando son los espermatozoides por un lado y los ovocitos por el otro. Y cuando estas células se suman, generan esta célula diploide que ya tiene toda la información genética que necesita y puede generar vida, que genera la primera etapa, que es el óvulo fecundado, al que luego llamamos cigoto o huevo. Luego ese cigoto pasa a ser embrión, luego de pasar por su división y diferentes procesos que le permiten ir tomando características humanas, y finalmente cuando ya está en un proceso avanzado de gestación se le denomina feto, que es meses antes de que éste nazca, ¿cierto? Bueno, pero primero antes de que todo eso ocurra, primero debe ocurrir esta reproducción sexual. Y esta reproducción sexual tiene ventajas, y la principal es que otorga variabilidad genética. Como vimos en las clases anteriores, nosotros estudiamos tanto la división celular por mitosis y por meiosis. Sí. Eh, disculpe, cuidado con los micrófonos, ¿vale? Ya, a menos de que vayan a preguntar algo. Bueno, estábamos diciendo de que la división por meiosis es la que nos permite que ocurra el crossing over, ¿cierto? El entrecruzamiento, y eso otorga variabilidad genética. Entonces, gracias a esta meiosis y también a la fecundación aleatoria, o sea, de que estos organismos que hacen reproducción sexual tienen la posibilidad de copular con la pareja que busquen, y entonces se otorga nuevas características a la especie que no sucederían si la reproducción no fuera sexual, porque sería el mismo organismo produciendo clones, como ocurre en la reproducción asexual. Entonces, tanto la meiosis como la fecundación aleatoria nos ayudan a que se produzca esta variabilidad genética, y esto ayuda a que la especie pueda reaccionar ante los desafíos que le representa el medio ambiente. Por ejemplo, temporadas de frío, temporadas de calor, hambrunas, todo eso, la especie tiene que adaptarse y el más apto va a sobrevivir de acuerdo a las características en sus genes que le permitan adaptarse a estos cambios en el medio ambiente. Bien. Entonces, toda esta reproducción tiene este punto de inicio, que es cuando ocurre el encuentro entre estas dos células haploides, que tienen cada uno su mitad y juntas pueden generar la vida, y este proceso se llama fecundación, que es el momento en cuando el gameto femenino, en este caso el ovocito, se encuentra con el masculino, que es el espermatozoide. Y esta fecundación, vamos a ver que en algunos seres vivos puede ocurrir de forma externa como de forma interna, hablando de forma natural. En el caso de los humanos también tenemos fecundaciones de forma externa, pero de forma artificial, realizando fecundaciones in vitro, ¿ya? Pero de forma natural, nosotros realizamos una fecundación interna porque el macho debe colocar sus espermatozoides, sus gametos masculinos, en el tracto genital de la hembra. Eso se entiende como fecundación interna. Y a ese acto sexual se le denomina cópula. En cuanto a la fecundación externa, para que los que hayan visto, no sé, documentales de vida marina o cosas así, van a ver que los peces expulsan sus gametos, expulsan sus huevecillos, sus ovocitos y espermatozoides al agua.
Y cuando ocurre la unión entre estos gametos, se produce la fecundación. Pero esa fecundación no ocurre en el interior del cuerpo de la hembra, sino en el agua. Bien. Entonces, para que ocurra esta fecundación y para que ocurra todo este proceso de reproducción, primero debe haber todo un sistema detrás que permita que se encuentren estos gametos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que tanto machos como hembras tienen un sistema que se llama reproductor, que le permite asistir este proceso de reproducción. En el caso de los machos, tienen un sistema de reproductor que tiene diferentes partes. Aquí se ven todas las partes, independientes de que sean parte del sistema o no. Por ejemplo, si hacemos un corte transversal a la persona, nos vamos a encontrar con que en esta zona va a tener diferentes estructuras, tanto como su pene, sus testículos, va a aparecer el colon atrás. Entonces, tenemos que saber cuáles son parte del sistema reproductor como cuáles no. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué estructuras son y qué funciones cumple cada una. Aquí también les dejé otra imagen que también habla acerca del proceso por el cual deben pasar los espermatozoides para poder llegar al tracto femenino, ¿de acuerdo? Aquí con pasos, pero primero me interesa explicarles las estructuras de las cuales vamos a estar hablando. Disculpen, voy a ver el grupo. Ah, ya, fue la Magda que envió la presentación. Perfecto. Entonces vamos a tener como parte de las estructuras principales al testículo, ¿cierto? El hombre suele tener dos testículos, y el testículo es la gónada, o sea, el órgano sexual, donde se producen los espermatozoides y la hormona testosterona. Específicamente, dentro del testículo, es parecido al riñón en su estructura, porque contiene ramificaciones y túbulos, una estructura tubular, y esos túbulos, que se le llaman seminíferos, es donde se producen los espermatozoides y donde se produce la hormona testosterona, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que todos estos túbulos están dentro del testículo, y este testículo está cubierto por el escroto, que es la pieza de piel que cubre el testículo y la protege. Y también se caracteriza por ser bien delgada, porque los espermatozoides necesitan un ambiente frío para poder sobrevivir. Es por ello también que personas que trabajan en la industria suelen quedar estériles ante presencia de altas temperaturas. Luego vamos a tener un órgano que le vamos a llamar el epididymo, que va a ser el lugar de maduración de los espermatozoides. Los espermatozoides van a este lugar cuando se generan desde los túbulos seminíferos, y desde el testículo, que es lo que vemos aquí en morado, van a subir a esta estructura que tienen arriba los testículos, como un gorrito, ¿cierto? Ya, este es el epidídimo, y su función es otorgarle un lugar a los espermatozoides para que puedan madurar y convertirse finalmente en espermatozoides funcionales, con su cabeza, su cola y las partes que necesitan para poder adentrarse en el tracto femenino. Bien. Luego vamos a ver que están los conductos deferentes, que son dos, y son conductos, como veremos aquí, que desde el epidídimo y desde el testículo salen los espermatozoides ya maduros y llegan a la cavidad abdominal. La cavidad abdominal, llamémosle a este bajo vientre, donde se ubica la vejiga y más abajo el pene, ¿ya? Entonces, el conducto deferente es quien lleva a los espermatozoides hacia el conducto uretral, ¿cierto? Hacia la uretra. ¿Y qué pasaría si esos conductos deferentes los ligamos o los cortamos? No pasarían espermatozoides, ¿verdad? No podrían llegar desde el testículo hasta donde deben llegar, ¿cierto? Entonces, hay un procedimiento quirúrgico que se le llama vasectomía, que es la ligadura de estos conductos deferentes. Se enrollan hasta que no pueda pasar líquido a través de ellos, y por ende los espermatozoides no pueden cruzar de los testículos al semen. Y lo que se produciría en ese caso en una eyaculación sería un semen sin espermatozoides. Por ende, el hombre al que se le realiza una vasectomía sería estéril. Bueno, luego nos vamos a encontrar con que cuando estos conductos deferentes se encuentran bajo la vejiga y se unen, generan una estructura que le vamos a llamar el conductor eyaculador.
que no es todo el camino que lleva a la cabeza del pene, sino que es el conducto o la pieza o la parte de este tubo, de este camino, donde a los espermatozoides se les agrega los diferentes líquidos seminales que son producidos por las vesículas seminales, que son glándulas que secretan estos líquidos, que les van a permitir sobrevivir en el ambiente del, del aparato femenino. El tema con estos líquidos seminales es que se caracterizan por ser básicos y contener muchas grasas, las cuales le van a poder permitir sobrevivir a los espermatozoides tanto en la uretra, porque como ya sabrán, en la uretra no solo cumple un fin reproductor, sino que cumple un fin excretor, ¿cierto? Por ahí también sale la orina. Entonces, ese conducto suele ser muy ácido y si los espermatozoides llegaran por sí solos ahí, morirían porque no pueden sobrevivir en un ambiente muy ácido, son exquisitos. No pueden sobrevivir con mucho calor y no pueden sobrevivir en un ambiente ácido. Entonces necesitan de este líquido básico para poder ser expulsados y así poder sobrevivir afuera del cuerpo. Bien, entonces aquí en esta pieza que se ve en la foto de azul, donde ocurre esta secreción de los líquidos seminales y el semen se produce, que es la mezcla entre los espermatozoides y los líquidos seminales. Finalmente, luego de que ya, como decía, se produce el 60% del líquido seminal en estas vesículas seminales, y este líquido que produce la vesícula seminal contiene fructosa y prostaglandinas. Y ustedes me preguntarán por qué. Bueno, la prostaglandina es una hormona que le permite al espermatozoide sobrevivir afuera, y la fructosa es el azúcar que le va a permitir al espermatozoide, porque es una célula como cualquier otra, le va a permitir obtener la energía suficiente para poder sobrevivir en el medio afuera, ¿verdad? Y aparte ese líquido se encarga de neutralizar la acidez de la uretra, como ya les venía diciendo. Además, vamos a tener las glándulas de Cowper, también conocidas como bulbouretrales, que van a secretar sustancias lipídicas, o sea, grasas, que ayudan a formar el semen y a neutralizar el ambiente ácido. Entonces, ambas glándulas, tanto la vesícula como la glándula de Cowper, eh, hacen su líquido dentro del conducto eyaculador y luego este semen que se produce aquí pasa a la uretra. También dentro de este conducto va a actuar la próstata, que es un órgano que tiene el aparato reproductor masculino y que secreta un líquido lechoso y alcalino, o sea, básico. Como les venía diciendo, todas estas sustancias que producen estas glándulas se encargan de proporcionar un medio básico al semen que le permita sobrevivir a lo ácido, tanto de la uretra masculina como del aparato femenino, ¿de acuerdo? Esta es más química, pero es necesaria para poder entender este proceso biológico. Bien. Entonces, como ya les venía diciendo, tanto estas secreciones, todos estos líquidos que produce tanto la vesícula, como la glándula de Cowper, como la próstata, todo eso, junto con los espermatozoides, constituyen el semen. Ya, y aquí hay unos datos, se descargan más o menos esa cantidad de semen, 5 mililitros por eyaculación, y cerca del 95% de todo ese líquido son las secreciones, son puro líquidos, pura sustancia para que el espermatozoide sobreviva, y el 5% restante, que debe ser tanto en peso como en volumen, porque los espermatozoides no son grandes, ni tampoco ocupan mucho espacio. Entonces, el 5% de todo ese líquido está compuesto por una descarga de más o menos entre 200 y 500 millones de espermatozoides. Eso sería un conteo normal. Si estuviéramos hablando de un conteo menor, estaríamos hablando de una persona con problemas de fertilidad, ¿de acuerdo? Entonces, de esa cantidad enorme de espermatozoides, solo uno puede llegar a fecundar a los ovocitos. Bueno, en circunstancias normales se podría decir. De repente un ovocito puede ser fecundado con... no, lo que puede pasar es que haya dos ovocitos y se hayan encontrado con dos espermatozoides de estos 500 millones y ahí es cuando eh, se pueden producir mellizos que no sean del mismo óvulo. Pero esos son casos especiales. Los que nos importa acá es que normalmente es un espermatozoide el que se encuentra con este ovocito 2, que es el ovocito maduro que ya vamos a ver
en el aparato femenino, que es el que finalmente nos entrega la mitad de la vida. Y la otra mitad la entrega el primer espermatozoide que llega. Por eso siempre se habla de la carrera que realizan estos espermatozoides hasta el oviducto donde está el ovocito. Y bueno, los demás gametos, o sea, todo el resto de espermatozoides que quedan sueltos en el aparato reproductor causan cambios químicos en el medio ambiente del tracto reproductor femenino. Como yo les decía, todo esto, todo el aparato reproductor masculino, secreta sustancias alcalinas, o sea, básicas, que le van a permitir al espermatozoide sobrevivir. Y entonces, cuando este ovocito ya esté fecundado por el espermatozoide y genere un óvulo fecundado, el resto de los espermatozoides se van a encargar de proporcionar ese ambiente para que esa fecundación pueda implantarse, ¿de acuerdo? Y la vida pueda comenzar a formarse. Bien, me parece que ya quedó bastante claro todo lo que fue el proceso cuando les fui explicando las diferentes partes, así que vamos a continuar. ¿Alguna duda respecto al aparato reproductor masculino? Voy a tener aquí el chat, para que no hay dudas. Ya, todo bien, perfecto. Eso, me encanta que puedan darme feedback, lo que sea. Si me necesitan decir, no, el profe la está haciendo terriblemente mal, también, digan. Súper. Bien, ahora vamos a ver lo que es la espermatogénesis, o sea, el nacimiento de un espermatozoide. Y entonces, como vamos a ver aquí, este proceso tiene una duración aproximada de 65 a 75 días, o sea, es un proceso bien largo. Sin embargo, tiene la característica de que parte en la adolescencia masculina y sigue durante toda la vida del individuo. Entonces, hombres muy viejos han podido tener hijos, por ejemplo. Y es un proceso donde estas células se van constantemente renovando. No es el caso de las mujeres, porque como vamos a ver, las mujeres tienen un número limitado, se podría decir, o más limitado en realidad, de gametos. En cuanto al hombre, el hombre los sigue produciendo durante toda su vida. Son prácticamente infinitos, estamos hablando de una cantidad de millones de gametos. Entonces, estos espermatozoides se desarrollan, como veníamos diciendo, dentro de los testículos, en estos túbulos que existen, túbulos plegados, llamados túbulos seminíferos, ¿ya? Entonces vamos a ver que se parte con espermatogonios, que es la célula que da origen a todo este proceso, digamos que una célula madre, espermatogonios diploides, o sea, que tiene toda la información genética que tiene una célula normal humana, una célula somática, o sea, no sexual, que tiene 2N, 2C, ¿de acuerdo? Acuérdense de esos números. Entonces, una diploide tiene 2N, 2C, y cuando se divide, y se divide por meiosis, ojo ahí, porque es una célula sexual, en lugar de obtener 2 células hijas, vamos a obtener 4. Y de esas 4, como solo va a ocurrir solo una duplicación de ADN, no vamos a quedar con las 4 células con 2N, sino que vamos a obtener 4 células, que son las que llevamos acá, llamadas espermátidas, que van a contener cada una NC. ¿Y qué significa NC? Bueno, que contienen la mitad de la información genética que necesitan para formar una célula humana normal. La otra mitad, como veremos, se la va a entregar el ovocito. Bueno, los espermatozoides, vamos a ver que generalmente no sobreviven más de 72 horas en el aparato reproductor de la mujer. Pero ese dato también es peligroso porque cuando vamos a ver, tal vez en la siguiente clase, tal vez lo vean con Magda, esto de eh, métodos de protección y todo el tema. Bueno, van a ver que cuando ocurre el acto sexual, los espermatozoides, como verán, pueden sobrevivir hasta 3 días. Y si la mujer no conoce muy bien su ciclo menstrual y el hombre no se cuidó, la mujer no se cuidó, van a ver que durante esos 3 días los espermatozoides van a seguir dentro del aparato reproductor y por ende van a poder seguir siendo posibles, eh, van a poder seguir fecundando un ovocito que aparezca por ahí. Porque si bien el ovocito va a aparecer durante un día solamente, estos espermatozoides van a estar durante 3 días buscando un ovocito ahí. Así que mucho ojo con eso. Bien.
vamos a ver que cada espermatozoide tiene diferentes estructuras que le van a permitir llegar al ovocito y penetrar, que son los que vemos aquí. Como verán, vamos a obtener estas espermátidas como producto de la meiosis original, pero cuando maduran y los llevamos al epidídimo, se convierten en espermatozoides que tienen todas sus partes que les permiten llegar al ovocito. ¿Bien? Entonces vamos a ver que los espermatozoides maduros tienen un origen, o sea, tienen una cabeza, tienen una pieza que une la cabeza con la cola y una cola, que se parece al flagelo de las células bacterianas, ¿bien? La cabeza posee el material nuclear, tiene el núcleo, y tiene un acrosoma, que es un conjunto de enzimas que le permiten penetrar el ovocito 2, o ovocito secundario, lo mismo. ¿Y qué son las enzimas? Ya habíamos visto en biomoléculas que son proteínas. Entonces, el espermatozoide carga con estas sustancias que le van a permitir abrir la célula que es el ovocito, que es mucho más grande que el espermatozoide, y se va a poder hacer camino hasta el núcleo de esta célula. Y bueno, la pieza media se encarga del metabolismo de ATP, por ende, y esto puede ser pregunta, ustedes van a poder concluir que esta pieza media debe contener enormes cantidades de mitocondrias, ¿verdad? Porque de alguna forma tiene que producir ese ATP, ¿cierto? Entonces, esta pieza media, que es este lugar entre la cabeza y la cola, debe estar cargado de mitocondrias para que el espermatozoide pueda generar la energía que le va a permitir mover su cola. Perfecto. Bueno, y en la figura aquí nos dice que hay ciertos espermatozoides que van a dar origen a niñas, mientras que otros van a dar origen a niños, o sea, van a dar origen a uniones XX o XY, a eso se refiere. ¿Y eso por qué? Porque dentro de su material genético contienen en el par 22 o sea, el par 22, no, bueno, el par sexual, algunos van a contener un cromosoma X, mientras que otros van a contener un cromosoma Y. En ese sentido, se puede decir que el espermatozoide, o sea, el gameto masculino, es quien decide el sexo del embrión. ¿De acuerdo? Decide si es XX o XY. Porque al contrario, el ovocito solamente va a entregar un cromosoma X. Bien. Continuamos aquí con la regulación hormonal de esta espermatogénesis. Vamos a ver que hay ciertas hormonas que permiten que ocurran estos procesos, ¿de acuerdo? Y todas estas hormonas se relacionan por un proceso de retroalimentación o feedback. ¿Qué significa esto? Que si actúa una, se va a anular la otra, y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver que hay diferentes hormonas que se producen en diferentes lugares del cuerpo, y en particular me voy a concentrar en dos. Porque bueno, la testosterona sabemos que se produce ahí mismo en los túbulos seminíferos y va a estimular el desarrollo de los espermatozoides, pero más allá de su trabajo aquí en el órgano sexual, también se encarga de desarrollar los caracteres secundarios masculinos. También vamos a ver que la inhibina nos va a ayudar aquí con las células de Sertoli y va a actuar sobre la hipófisis anterior, inhibiendo la producción de FSH. Por eso les hablé yo de feedback. Si aparece la inhibina, la FSH se deja de producir. ¿Ya? Entonces vamos a ver que al otro lado, la FSH, que significa folículo estimulant hormone, o hormona folículo estimulante, actúa sobre estas células también. Y nos va a permitir el desarrollo de estos espermatozoides. Y si aparece la FSH, por el tema del feedback, de la retroalimentación, la inhibina se deja de producir. Entonces se produce como una especie de ciclo. Y bueno, en particular, a nosotros nos va a interesar acá que dos de estas células se producen desde la hipófisis. Así que ojo con ese detalle, va a aparecer después entre las preguntas. La FSH y la LH son dos de las 6 hormonas que se producen en la hipófisis anterior. Bien. Entonces, vamos a ver que la FSH produce la producción de espermatozoides en los hombres, y la LH va a ser la hormona que regula la secreción de testosterona, actuando sobre las células de Leydig en los testículos. Entonces, podríamos concluir aquí que la LH tiene feedback con la testosterona, mientras que la inhibina tiene feedback con la FSH.
Y aquí la GnRH es la hormona que manda desde el hipotálamo, que es nuestro centro, nuestro cuartel de operaciones de las hormonas, le ordena a la hipófisis, que es la fábrica, a producir LH y FSH. Bien. En cuanto a la testosterona, como les venía diciendo, va a promover esta diferenciación gonadal en el feto, o sea, si ya venía el feto cargado con un cromosoma X, un cromosoma Y y así, esta testosterona va a fomentar esa diferencia. También va a ayudar a mantener estos caracteres sexuales primarios y secundarios, que entendemos por primarios en este caso serían los órganos sexuales como tal, y secundarios serían ciertas características que caracterizan a un sexo u otro, ¿de acuerdo? Y que producen ciertas diferencias en los cuerpos y, y influye en la manera en la cual se expresa este genotipo, ¿cierto? Este material genético influye en cómo se expresa y finalmente vamos a tener un fenotipo, que son cosas distintas. La manera en cómo se escribe este material genético y la manera en la cual se expresa. También vamos a ver que la testosterona tiene efecto anabólico que estimula el aumento de masa muscular. Efecto anabólico, o sea, que tiene un efecto constructivo que permite aumentar la masa muscular, ¿cierto? Y también vamos a ver que estimula la hematopoiesis, que es un proceso que vamos a estudiar en otra clase. Profe, ¿qué son las células de Leydig? Bueno, las células de Leydig son un conjunto de células que tenemos en el aparato reproductor masculino, vamos a tener aquí, y junto con las células de Sertoli nos van a ayudar con el proceso de producción de testosterona y van a ayudar a madurar a estos espermatozoides, ¿ya? Más adelante vamos a ver a detalle qué son cada uno. Y luego las preguntas vamos a retomar el tema, así que para poder contestar a cabalidad tu pregunta. Bien, entonces creo que ya vamos terminando con el tema de aparato reproductor masculino. Quiero ver cómo estamos con el tiempo. Igual es hasta materia para la clase. Bien, sí. Ahora vamos a comenzar con lo que es el sistema reproductor femenino. Bien, entonces vamos a ver que también se ubica en la zona del bajo vientre del cuerpo femenino, al igual que en el caso del cuerpo masculino. Y vamos a ver que el ovocito también pasa por una serie de etapas antes de ubicarse en el lugar donde espera ser fecundado. Y dependiendo de que si es fecundado o no, ocurren diversas situaciones en todo el aparato reproductor femenino. ¿Bien? Entonces, primero vamos a definir cada una de estas estructuras. Las trompas de falopio o los oviductos son el conducto que desde los ovarios, que son las gónadas femeninas, por el que viajan, porque el que viaja es el ovocito 2, o ovocito secundario, que es el ovocito maduro. Y es en este lugar, en las trompas de falopio, donde ocurre la fecundación, donde se debe encontrar el ovocito 2 con el espermatozoide maduro. El ovario es esta gónada femenina donde se producen hormonas sexuales y donde se secretan los ovocitos 2. Vamos a ver también que existe una estructura llamada útero, que es un órgano muscular donde se desarrolla el embrión y luego el feto. La pared interna se denomina endometrio, o sea, la pared del interior del útero, la que da la cara con el embrión y luego con el feto, la que queda dentro. Y esta está muy irrigada. O sea, ¿qué significa esto? Que contiene alta presencia de capilares sanguíneos y por ende eh, por ahí se mueven muchos nutrientes. También vamos a tener la vagina, que también es un órgano muscular, que sirve de canal de parto, en el caso de que estemos hablando de un parto natural, y también para la cópula femenina. Y finalmente vamos a tener la vulva, que son los órganos genitales externos de la mujer, que comprenden los labios mayores, menores y el clítoris. Toda esa estructura que pues, proporciona en el acto sexual, proporciona placer, y entre otras cosas también protege la vagina de los agentes externos. ¿Ya? Bien, entonces veíamos acá que luego de que definimos esta estructura, podemos ver que estos ovocitos, que son los gametos femeninos, maduran, ocurre toda su maduración dentro del ovario,
y luego son liberados por estos órganos hacia las trompas de falopio, que son estas estructuras acá que vemos en amarillo. Vamos a ver que los ovocitos pasan al oviducto desde donde se dirigen al útero. Y bueno, la idea es que la fecundación ocurra aquí, antes de llegar al útero. Luego, cuando llega aquí se habla de blastocito, porque ya es un óvulo fecundado, ya se ha empezado a dividir. Entonces ya no es una célula, es un conjunto de varias células que ya viene a llegar a implantarse en el endometrio. Y si este no logra implantarse, se cae y ocurre una especie de regla, ¿ya? Se libera todo este endometrio que había ahí, preparado para ser fecundado. Entonces, cuando se implanta este blastocito, continúa este desarrollo embrionario. Luego vamos a ver que la apertura del útero, que es este cuello uterino, por donde los espermatozoides podían pasar y fecundar al ovocito, y también por donde sale la sangre durante la menstruación, se va a cerrar durante el embarazo y se dilata para permitir el parto. Bueno, vamos a ver también que durante la cópula los espermatozoides son depositados en esta zona, desde la vagina, que es el lugar donde se abre todo este aparato reproductor, y desde aquí los espermatozoides comienzan su aventura hacia las trompas de falopio, ¿vale? Entonces también vamos a ver que cuando, como ya dijimos, la vagina también hace las veces de canal de parto. Por eso tiene que ser un órgano muscular. Tiene que tener esa capacidad de poder estirarse, ¿de acuerdo? Al igual que el útero. Son órganos bien elásticos. Ahora vamos a ver el proceso de la oogénesis, que es el proceso mediante el cual los ovocitos son creados. Y vamos a ver que en el momento de nacer, una mujer ya tiene todos los folículos, que son como estas células que van a dar origen a ovocitos, tiene todos los folículos que va a tener en una vida. Y cada uno de estos folículos tiene un ovocito primario en dormancia. ¿Qué significa en dormancia? Que está en una meiosis que fue suspendida en profase 1. ¿Ya? Ya vieron meiosis con Magda, entonces me imagino que ya saben de qué estamos hablando aquí en profase 1. Ya pasó por todo su proceso de duplicación, ya está preparado para poder dar lugar a 4 células hijas, ¿cierto? Sin embargo, está estancado ahí. Está como una especie de G0, pero en lugar de ubicarse durante la interfase, está justo antes de comenzar una meiosis. Y vamos a ver que durante la pubertad, cada 28 días, que es la duración aproximada de un ciclo menstrual, la FSH, que como ya venimos diciendo, es secretada por la hipófisis anterior, estimula un folículo. Este folículo se va a agrandar y el ovocito primario, que es esta célula de la cual les estaba hablando, completa la meiosis 1, en la cual estaba estancada. Esta división es desigual y forma una célula funcional llamada ovocito secundario, que es el que vemos acá abajo, que es NC, o sea, N2C, y otra pequeña, casi sin citoplasma, llamada corpúsculo polar, que es el primero que se genera. Y esta es solo la primera parte de la meiosis, ¿cierto? Porque la meiosis queríamos generar 4, ¿cierto? Y ahora recién vamos generando 2. Pero toda esa pieza que llamamos corpúsculo polar no va a terminar su meiosis, va a quedar ahí porque no es funcional para el proceso reproductivo. ¿Por qué no es funcional? Porque no tiene su citoplasma, entonces le va a costar mucho después poder generar la vida, ¿ya? Pero en genética podríamos decir que tienen el mismo material. Bien. Y luego vamos a ver que este ovocito secundario, que es N2C, o sea que contiene la mitad del material genético necesario, pero todavía contiene el doble de citoplasma, o sea, el doble de C, para poder generar 2 nuevas células hijas. Entonces, este ovocito secundario completa la meiosis y finalmente nos encontramos con las últimas 2 células hijas, que vamos a encontrar un segundo corpúsculo polar, que también se caracteriza por casi no tener citoplasma, ser puro núcleo, ADN y nada más, y ese es expulsado y finalmente nos quedamos con un óvulo, o un ovocito 2 en verdad.
Y luego de que el ovocito llega hasta su metafase 2, o sea, hasta a punto de poder crecer y llegar a ser una célula funcional, es ahí cuando el ovario lo expulsa por acción de la hormona luteinizante, la LH, y recién cuando es fecundado, termina su segunda división meiótica y se transforma en un óvulo real. Ahí fue donde me faltó mencionar. Este proceso de la segunda división meiótica recién se termina cuando ocurre la fecundación. Llega el espermatozoide, llega el núcleo del espermatozoide, se juntan estas dos piezas, y ahí es cuando se genera el segundo corpúsculo polar, que es eliminado, y nos quedamos con el óvulo, que sería el producto final de esta meiosis, el único producto que sería útil en términos reproductivos, ¿cierto? Los otros productos serían un corpúsculo polar, que sería producido en la primera división, y otro corpúsculo que sería producido solo después de ser fecundado, porque el ovocito, como les venía diciendo, es expulsado cuando todavía está en metafase 2, o sea, cuando todavía no ha expulsado el corpúsculo polar. Y bueno, y recién cuando bota el corpúsculo polar, tanto el corpúsculo como el ovocito serían NC, pero ya que llega el espermatozoide, el óvulo completo, fecundado, se convertiría en una célula 2N2C. Y bueno, ahora vamos a ver el tema de ciclo ovárico, y para esto me gustaría mostrarles un video para que sea más didáctico, porque esto es un montón de texto en verdad para poder explicar también este proceso, ¿vale? Entonces, para evitar leer tanto, vamos a ver un video que en verdad dice lo mismo que les voy a leer yo aquí. Así que vamos a compartir ahora el video. Ahí sí. ¿Qué tal se escucha? Ahí sí. El ciclo menstrual. El ciclo menstrual es el conjunto de cambios periódicos que suceden en el aparato reproductor femenino y cuya finalidad es preparar el organismo para la fecundación del óvulo. Se inicia en la mujer a partir de los 10 a los 14 años, momento denominado menarquía, y desaparece entre los 45 y 55 años, la menopausia. De forma general, cada ciclo tiene una duración media de 28 días y madura un único óvulo. Consta de dos fases. La fase folicular. Se produce la maduración de un óvulo dentro del folículo y finaliza con la ovulación. Ocurre desde el día 1 al día 14 del ciclo. La fase lútea. Comienza tras la ovulación y finaliza con la menstruación. Dura desde el día 15 al 28 del ciclo. En la fase folicular sucede: bajo la acción de la hormona estimulante del folículo, FSH, procedente de la hipófisis cerebral, se estimula el crecimiento de un folículo, que es el conjunto de un óvulo con sus células circundantes. El crecimiento del folículo hace que sus células produzcan estrógenos, hormona que provoca el aumento del endometrio del útero, que se llena de vasos sanguíneos. Una vez que el folículo ha madurado, el máximo nivel de estrógenos y del aumento de otra hormona hipofisaria, la hormona luteinizante LH, provoca la ovulación o expulsión del óvulo del folículo en la mitad del ciclo menstrual. El óvulo se desplaza a las trompas de falopio para la fecundación y después al útero. En la fase luteal sucede: tras la ovulación, los restos del folículo en el ovario forman el cuerpo lúteo o amarillo. La LH, hormona luteinizante, actúa sobre el cuerpo lúteo y provoca que éste inicie la formación de progesterona, hormona que hace que el endometrio alcance su máximo grosor, preparándose para recibir al embrión. Hacia el final del ciclo, el cuerpo lúteo degenera,
Si no hay fecundación, la disminución de progesterona provocará la degeneración del endometrio y su expulsión al exterior, que es la menstruación. La menstruación puede durar unos 5 días e indica el comienzo de un nuevo ciclo. Destinos del óvulo. Si tras unas 24 horas desde la ovulación no hay espermatozoides, no se produce la fecundación. El ciclo continúa y acaba en la menstruación. Si en el desplazamiento del óvulo por la trompa de falopio se encuentran espermatozoides, se puede producir la fecundación y comenzar el embarazo. Y así llegamos al final de este... Bien, ahora vamos a volver a la guía. Por cierto, para aprovechar de responderle a Nicolás, que creo que fue el que me preguntó acerca de las células de Leydig, me gustaría volver primero a la figura del aparato reproductor masculino. Sí, ya. En cuanto a las células de Leydig, son aquellas células que están dentro del testículo, dentro de los túbulos seminíferos, y se encargan de producir testosterona. Esa es su función, por lo menos en los hombres. La testosterona en los hombres proviene de las células de Leydig. Y en las mujeres, cuando hay presente testosterona, viene de la corteza suprarrenal. Perdón. En cuanto a las células de Sertoli, que tampoco las había definido, son células que también están presentes en estos túbulos seminíferos y se encargan de dar soporte a los espermatogonios que dan lugar a espermátidas. Y esas espermátidas luego van al epidídimo y se convierten en espermatozoides maduros. Entonces las células de Sertoli son como una especie de mano, digamos aquí, y entre medio de estas rendijas de la célula de Sertoli se ubican las espermátidas que dan lugar a espermatozoides. Son una especie de soporte para que puedan crecer tranquilas y sin problemas. ¿Bien? Bien. Volviendo al tema. A ver, profe, ¿la fecundación puede ocurrir en cualquier parte de las trompas de falopio o solo en el 1/3? Solo en el 1/3. ¿A qué te refieres a mí? Disculpa, no te entiendo. Pero bueno, lo ideal, entre comillas, sería que ocurrieran mientras el ovocito va recorriendo la mitad de estos oviductos. Por lo menos unos días después de que haya, o sea, en realidad no, si pasa 24 horas, deberían pasar unas horas desde que abandona el ovario. Ese sería el mejor momento para que el ovocito pueda ser fecundado. Ahora, mientras el ovocito no haya llegado al endometrio y no haya tocado el endometrio, digámoslo así, no haya llegado al útero, sin ser fecundado y no le dé la señal al endometrio para empezar a degenerarse y finalmente menstruar, todavía puede seguir ocurriendo la fecundación. Bien. Y vamos. Ya. Entonces, vamos a ver que por convención, ojo ahí, por convención, para poder estudiarla mejor, se entiende que el inicio de este ciclo ovárico es el primer día de la menstruación, que más bien, como veremos, la menstruación es el fin de este proceso. Y dura aproximadamente 28 días. Pero bueno, cada aparato cada aparato reproductor, cada útero es un aparato distinto. Y hay ciclos muy, muy distintos, ciclos incluso que son irregulares. Entonces, por convención, por lo que vamos a ver aquí, vamos a ver que aproximadamente estamos hablando de 28 días, pero eso puede cambiar. Justo antes del comienzo de la nueva menstruación. O sea, entre menstruación y menstruación se cuentan estos 28 días. Y este ciclo lo vamos a dividir en dos etapas. La primera etapa, que le podemos llamar preovulatoria, porque ocurre antes de la ovulación, estrogénica, porque ocurre
bajo presencia de estrógenos, que son hormonas, folicular, porque hablamos aquí harto del folículo y la acción de la hormona folículo estimulante, o proliferativa, porque aquí prolifera este ovocito y aquí llega a su etapa en la cual puede ser fecundado. Bien, entonces vamos a ver que esta etapa se extiende desde el primer día de la menstruación hasta que ocurre la ovulación. Más o menos hasta el día 13, ya que el día 14 estaríamos hablando de ovulación. Entonces vamos a ver que el hipotálamo, acá arriba, secreta la hormona GnRH, o sea, hormona liberadora de gonadotrofinas, que a su vez estimula la hipófisis anterior para que libere la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la luteinizante. La FSH va a estimular el crecimiento de los folículos, de ahí su nombre, que estos folículos, como ya vimos anteriormente, implicaban el ovocito y las células foliculares que intervienen en su maduración, ¿cierto? Y finalmente, cuando la FSH termina su labor, vamos a tener un ovocito 2 que va a ser expulsado del ovario. Y estos folículos, aparte de generar el ovocito 2, secretarán estrógenos que estimularán el desarrollo del endometrio. Este endometrio, que es esta estructura llena de capilares sanguíneos que va a empezar a acumular nutrientes porque está esperando un óvulo fecundado para poder recibirlo y empezar a promover su desarrollo. Bien. Ya. Y luego vamos a tener la segunda etapa, que sería nuestra etapa post-ovulatoria, o post-ovulatoria, porque ocurre después de la ovulación, perdón. Progestacional, porque ocurre bajo la influencia de otra hormona, que es la progesterona. La etapa lútea también le podemos llamar, porque aquí se genera el cuerpo lúteo. O secretora, porque se habla de la secreción de ciertas hormonas, en este caso la progesterona. Y se extiende desde el inicio de la ovulación hasta el día previo de la menstruación. Vamos a ver que ocurre un pic de hormona luteinizante que estimula que se finalice la primera división meiótica y la acción de enzimas que rompen el folículo, permitiendo la ovulación. Esto ya parte del tema de ovulación. Y aparte de hacer eso, aparte de ayudar a que el ovocito 2 sea liberado, estimula el cuerpo lúteo, que es todo el resto del folículo, que no era el ovocito, toda esta estructura que se generó para poder hacer madurar el ovocito. Entonces estimula que este cuerpo lúteo, que es todo lo que quedó, produzca estrógenos, que son ciertas hormonas que nos permiten dar las condiciones para que se genere la fecundación, y también la progesterona, que va a aumentar el grosor del endometrio. Y entonces esta progesterona se va a mantener constante, se va a mantener alta, hasta que finalmente se dé cuenta que nunca ocurrió una fecundación, y ahí finalmente los niveles de hormona caen y se produce la menstruación. Entonces, bueno, lo que veníamos explicando tanto en el video como acá, que el ovocito crece, 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 aquí lo muestran como un ciclo. Así se lee esta infografía. Tenemos los ovocitos primarios, la FSH llama a uno solo para que se empiece a desarrollar. Ocurre, bueno, en realidad no, me equivoqué. Son entre 6 y 12 ovocitos primarios que comienzan a madurar una vez cada mes, y luego uno solo de esos ovocitos primarios, ahí sí, van a constituir un folículo. O sea, de estos 12 ovocitos que entran a madurar, solo uno va a agarrar el folículo, que es esta estructura, donde va a comenzar a crecer, y va a poder alcanzar finalmente su maduración final. Las demás van a volver al sitio donde estaban para ser asignadas tal vez otro mes. Entonces, vamos a ver que este ovocito se va a empezar a alimentar de las células del folículo que le rodean, se va a empezar a crecer, y finalmente es liberado. Y va a dejar el cuerpo lúteo, que es el resto del folículo. También llamado cuerpo amarillo. Bueno, este cuerpo amarillo, como decíamos, produce las hormonas, y si no se produce el embarazo, el cuerpo amarillo degenera y también es liberado junto con el resto del endometrio y mucha sangre. A eso le llamamos menstruación. Bien. Como veníamos diciendo, este ciclo menstrual se inicia junto al primer día de la menstruación. Un poco redundante esto, pero vamos a ver que dura
entre 3 a 5 días, pero como les digo, todo esto puede variar mucho, mucho. Hay ciclos muy irregulares, en donde el endometrio se desgarra y sale a través de la vagina. Después de la menstruación, el endometrio vuelve a crecer, alcanzando su máximo grosor los días previos a la menstruación, como les venía diciendo, y esto se puede ver acá en este gráfico. Esta progesterona, que es la hormona que fomenta el crecimiento del endometrio, es una hormona que se mantiene constante en la etapa preovulatoria, pero una vez que ocurre la ovulación, la progesterona sube de golpe y empieza a fomentar el grosor de este endometrio hasta que llega a un grosor máximo. Finalmente la progesterona se da cuenta que no ocurrió fecundación y en lugar de durante una fecundación que esta progesterona se mantendría constante, la progesterona cae y esa caída de progesterona, esa caída de su hormona, es lo que produce la menstruación. Y vamos a ver que hay otras hormonas en juego, las que ya veníamos diciendo, la FSH, la LH. Y ojo acá, que es el estrógeno o el estradiol, que aparecen ahí con otros nombres, son los estrógenos de estas hormonas las que cuando alcanzan su pic motivan la acción de tanto la FSH como la LH durante la ovulación. Sobre todo aquí es súper notable este pic de LH justo después, aquí abajo, de que ocurra el pic de estrógeno, ¿vale? Entonces, bueno, ya esto ya lo veníamos diciendo, la acción de cada una de estas hormonas, y esto es lo que nos importa. Esta es pregunta casi segura. Ya. No tengan problemas si se tienen que ir, chicos. Entiendo que se nos está haciendo tarde. De hecho, creo que les voy a dejar la pauta de las preguntas, las respuestas correctas, porque ya estamos en la hora. Pero terminemos con esto. Luego va a estar la clase en línea, así que no te preocupes, Millaray, que vas a poder ver el fin de la clase. Lo más importante aquí, de este gráfico, y como dice aquí, tienen que saberlo de memoria, es para darle color, pero en verdad lo más importante es lo que está destacado en amarillo. Cuando ocurre el alza de estrógenos, es cuando ocurre el alza de hormona luteinizante, y eso finalmente permite la liberación del ovocito maduro, o sea, la liberación del ovocito 2, que es el que puede ser fecundado. Y bien, luego aquí tenemos las preguntas. Como venía diciendo, nos quedan como 5 minutos. No sé si les parece que hagamos las preguntas o terminamos la clase acá y les subo la guía con la pauta de las preguntas. No sé qué les parece mejor. La clase no termina a las 9, sí, de hecho termina a las 9, pero igual me tomo mi tiempo explicando el por qué las preguntas, ¿cierto? Entonces, por eso les digo. Si hacemos los ejercicios no les garantizo que terminemos a las 9, por eso. Aparte ya una compañera de ustedes ya salió. Entonces no sé qué les parece a ustedes. Creo que igual podemos, ¿no? ¿No están muy apurados? O en verdad aquí igual estamos. Yo tengo tiempo. Ya, bien. Estoy esperando respuestas. Si yo digo que sí, ya, súper. Bien, entonces, démosle nomás. Ya. Pues dale nomás, me faltó. Ya. Entonces, la primera pregunta nos dice, la fecundación se produce en el interior de, y aquí espero una respuesta al tiro, lo he estado diciendo todo el rato. C. Súper, a mí. Espero que estén todos de acuerdo. C. Súper bien, Antonio. En un oviducto. En uno de estos oviductos, que fue uno de estos ovarios que produjo el ovocito, en verdad, no sé si se van turnando, pero es uno de estos que finalmente produce el ovocito maduro, que sale a una de estas trompas de falopio y espera ser fecundado por el espermatozoide. Ya, muy bien. Alternativa C, un oviducto. A todo esto suena, no sé, suena como feo decir como que espera ser fecundado. En verdad es porque el ovocito es una célula súper grande. De hecho, es una de las células más grandes en el cuerpo humano. No sé si la más grande. Mientras que el espermatozoide es una célula enana. Entonces, ¿quién tiene más facultades de moverse es el espermatozoide? Esa sería como la razón más bien física de por qué ocurre esto. Bien. La responsable de la ovulación, ¿cuál sería? Ya lo veníamos diciendo antes.
Lo dice en el nombre, de hecho. D nos dice Tamara. La luteinizante, como dijimos antes, que ayudaba a que que saliera este ovocito, pero más que eso, nos ayuda a la generación del cuerpo lúteo. E nos dicen, ya, la GNRH. Bien, la GNRH fomenta tanto a la FSH como a la LH, pero es una de estas dos las que ocurre, y como ya veníamos diciendo que la LH, como es luteinizante, produce el cuerpo lúteo, vamos a tener que la FSH, que es la hormona folículo estimulante, estimula el folículo, que es el que tiene el ovocito, y libera el ovocito maduro. C nos dice estrógeno. No, sería la alternativa A, folículo estimulante. La FSH. ¿Por qué sería la FSH? Como les venía diciendo, ocurren estos pics durante el día de la ovulación, tanto de FSH como de LH, y la FSH es la que se encarga de estimular el folículo para que suelte el óvulo que estuvo maduro todo este tiempo, mientras que la LH se encarga de generar el cuerpo lúteo con todo lo que quedó de este folículo. Porque no sé si se ve. Ah, sí se ve, perfecto. La folículo estimulante acá tiene su alza justo antes de que salte la luteinizante, salta súper alto, y antes de que se levanten los estrógenos. Entonces, la responsable directa de que se libere el ovocito y por ende de que se produzca la ovulación es la FSH. Ojo con eso. Bien. La pregunta 3 nos dice, la ovulación es un acontecimiento que ocurre aproximadamente el día, ¿qué día del ciclo? B, 14 del ciclo, súper bien. 14 del ciclo a la mitad de un ciclo de 28 días. Muy bien. La pregunta número 4 nos dice, sobre la menstruación, no es posible afirmar que la alternativa A nos dice, cae la cubierta interna del útero, el endometrio. Eso es correcto, absolutamente correcto. De hecho, eso es la menstruación. La B, se produce por el descenso de progesterona y estrógeno. Eso también es correcto. Y estamos buscando la que no es posible afirmar. B, o sea, C, lo provoca la oxitocina al estimular la contracción uterina. Yo no recuerdo haber hablado de oxitocina. No, yo creo que no. D, ocurre el inicio de la etapa preovulatoria del ciclo menstrual. Correcto, ¿cierto? Habíamos dicho que ahí habíamos ubicado el inicio de nuestro ciclo menstrual con la menstruación y por ende el inicio de la etapa preovulatoria. Y tiene una duración de 3 a 5 días aproximadamente. Eso también es correcto. Por ende, sí, Tamara, es la alternativa C. Porque no lo provoca la oxitocina al estimular la contracción uterina, sino que se produce por el descenso de progesterona y estrógeno. De hecho, nos lo dice otra alternativa. Como todas las demás son correctas, podrías haberlas sacado por descarte. Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Es esta también una de las razones por las que me gusta biología. Por lo menos yo encuentro que en el PSU a los físicos y a los químicos, sí, la oxitocina también está presente en el proceso, pero no específicamente estimulando la contracción uterina produce la menstruación. ¿Bien? Tiene otro rol. Pero acá, directamente, la menstruación, el profe se ocurre antes del parto, correcto. La oxitocina actúa ahí, en la contracción uterina de las contracciones de parto, cuando va a ocurrir un parto natural, ¿cierto? Muy bien. Y bueno, como les venía diciendo, a mí me encanta que en biología, a diferencia de los físicos y los químicos, sin ofender, claramente, que ellos colocan una fórmula y listo, ya está, fue el ejercicio, a los biólogos nos hacen pensar, los biólogos nos hacen analizar cosas, más cosas, como que nuestras preguntas se basan en eso, en entender procesos y entender el porqué de todas estas cosas, el porqué de la vida. Por eso es una materia tan bonita. Bueno, sigamos. Química igual es así, sí, pero hay muchas fórmulas y de repente hay que aprenderse el ácido, base y cosas así, no sé. En química me gustaba en el colegio, pero después en la abuela Sofía. Sí, matemática y física las pruebas y bueno. Pero denle duro, chicos. Bien. La número 5, ¿qué nos dice? ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una hormona hipofisaria?
¿Qué significa hipofisaria? Que la produce la hipófisis. Tenemos B. Bien, 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 bien. Ya, súper bien. La FSH. Como dato, vamos a tener 6 hormonas que se producen en la hipófisis. Y entre ellas, de esas dos, como venía diciendo, son la LH y la FSH, que son las que actúan acá. También tenemos la prolactina, que promueve la secreción de leche, la hormona del crecimiento, la GH, la ACTH y la TSH, que es de la tiroides. ACTH, la de la adenocorticoides, sí. Ahí tenemos las 6 hormonas de la hipófisis. Muy bien. La pregunta 6. Respecto a la reproducción asexual, ¿ya? Ojo ahí, asexual. Es falso que, nos dice A, genera variabilidad en la descendencia. B, no participa en gametos. C, siempre participa un solo progenitor. D, es propio de organismos unicelulares. Y E, genera clones. Y Valentina dijo al tiro que A, súper bien. La reproducción asexual no genera variabilidad en la descendencia porque todas las demás son correctas. Participa un solo progenitor y está generando clones, entonces no está generando ninguna variabilidad, está haciendo más de lo mismo. Copias de la célula madre en las células hijas. Muy bien. Continuamos. Pregunta 7. En el hombre, la hormona responsable del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios es la o el B. B. Es la testosterona. Muy bien, amigo. Súper bien. Es la testosterona. Bien. Pregunta 8. Las células testiculares responsables de producir testosterona se denominan células. ¿Células cuántas? ¿Células qué? De Leydig, foliculares, de Sertoli, troncales, geminales. A nos dicen. A, súper bien, de Leydig. Por eso quería hacerle énfasis, muy bien. Y gracias, Nico, también por preguntar. No me había olvidado mencionarlo. Súper bien. Pregunta número 9. ¿En cuál de las siguientes estructuras del aparato reproductor masculino se forman los espermatozoides? A nos dicen por aquí. A, súper bien, A. ¿Y por qué la A? Los túbulos seminíferos, ¿cierto? Porque son estas estructuras dentro del testículo donde se forman los espermatozoides, que le otorgan todas estas estructuras, que son las células de Sertoli, y las células de Leydig, que se encargan de alimentarlas y de estimularlas con la testosterona, de poderlas formar, crear, y luego llevar a la célula de epidídimo, donde finalmente madura. Y finalmente tenemos, B, nos dicen también. Bueno, será para la 10, no sé. Pregunta 10. El ciclo de la mujer, ya, tranquilo. Vamos a leer la pregunta 10. Ya habías contestado, así que me quedo con eso. Pregunta 10. El ciclo de la mujer dura aproximadamente 28 días. De él podemos señalar que, ítem 1, en la mitad del ciclo ocurre un pic de estrógenos, una subida. Yo creo que sí. ¿Sí? Ítem 2. El pic de estrógenos estimula la hipófisis a liberar LH. Y el ítem 3, durante la segunda mitad del ciclo encontramos los mayores niveles de progesterona. ¿Cuál es la segunda mitad del ciclo? Acuérdense, la etapa post-ovulatoria, después de la ovulación, que tiene otro nombre clave ahí. Y bueno, esos son los 3 ítems. ¿Cuál sería la alternativa correcta, chiquillos? Última pregunta, vamos. Dice Amin, con duda ahí. Se leyeron la mente los dos. Están en lo correcto, súper bien. Me podrían decir por qué dudan, pero vamos a ver con la explicación acá, si quedan contentos. Vamos a ver, como vimos en la figura, que dice apréndansela de memoria, en verdad, yo creo que la comprendan, no que se la aprendan de memoria. Ocurre este pic de estrógenos, y es este pic de estrógenos el que fomenta la producción de hormona luteinizante, también de hormona folículo estimulante, y también vemos que la progesterona tiene su pic, su alza, durante la segunda etapa del ciclo menstrual. Entonces están todos los ítems correctos. Súper bien. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Dejo de grabar.
y nos vemos la próxima semana. Profe, ¿no pasó lista? Ya pasé lista. Sí. Y sí, están todos. Así que no te preocupes. Ya.